Se abre la audiencia de vista pública en el expediente formado por apelación directa de sentencia en el amparo promovido por Pedro Rafael Maldonado Flores contra el interventor de la empresa portuaria Quetzal. La secretaria general adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de esta diligencia. En la parte considerativa de la sentencia de 21 de noviembre de 2014, emitida por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, que conoce esta Corte en apelación y respecto de la cual se pronunciarán quienes intervienen en la presente audiencia, se estableció. En el caso sometido a análisis, se establece que, de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública, en el artículo 5 establece: la máxima autoridad sustanciará el recurso de revisión conforme a los lineamientos siguientes. 1. Interpuesto el recurso de revisión, a la máxima autoridad resolverá en definitiva dentro de los 5 días siguientes, determinándose que la autoridad impugnada cumplió con las formas previstas en la ley para la resolución del recurso de revisión planteado. Lo anterior resulta evidente al establecerse de las argumentaciones expuestas en el memorial que contiene la acción constitucional de amparo planteado que, de acuerdo al amparista, con fecha 9 de enero del presente año, el accionante recibió sobre cerrado que contenía la resolución del recurso de revisión identificada como OIP 002-2013, por medio de la cual el interventor de la empresa portuaria Quetzal resolvió declarar sin lugar el recurso de revisión interpuesto, circunstancia esta que es corroborada con las argumentaciones planteadas por la autoridad impugnada en el memorial presentado, el cual obra a folio 29 al 31 y en el expediente que conforma los antecedentes del amparo que se resuelve. El accionante manifiesta que ante la resolución emitida por la Oficina de Información Pública, en la cual le resolvió entregar parcialmente la información solicitada por el desacuerdo del amparista, se centra en el hecho de que la solicitud le fue entregada en forma incompleta. Sin embargo, este tribunal establece que la información denegada se hizo por las razones expuestas en el razonamiento de las respectivas resoluciones, específicamente la que constituye el acto reclamado. Este tribunal concluye que, al establecer que las razones por las cuales no se accedió a la solicitud de la información efectuada se debió a que no hay documento archivado que justifique la negativa de pago, así como al haberse declarado que la oficina únicamente tramita la entrega de documentos que obran dentro de los expedientes custodiados en los archivos de las distintas gerencias y unidades de esta empresa, justifican la resolución tomada. En consecuencia, la Oficina de Información Pública de la empresa portuaria Quetzal, como por el interventor de la empresa portuaria Quetzal, no ha vulnerado los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Acceso a la Información Pública le garantiza al accionante, toda vez que la petición fue resuelta con lugar parcialmente, proporcionándole la información de las actuaciones que estaban en poder de la oficina respectiva. De ahí que la resolución que constituye el acto reclamado fue emitida dentro de las facultades que la entidad administrativa le asiste, por lo que, al no evidenciarse las violaciones denunciadas en el amparo, se determina la inexistencia de agravio alguno que merezca ser reparable a través del amparo. En consecuencia, el mismo resulta improcedente, debiendo así resolverse. Al resolver, declaró: improcedente el amparo solicitado por el abogado Pedro Rafael Maldonado Flores en contra del interventor de la empresa portuaria Quetzal. Se condena en costas al amparista y se le impone multa de 1,000 quetzales. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 1-2013 de esta Corte, se hace conocimiento de quienes intervendrán en la presente audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo de 15 minutos, tiempo en el cual deberán expresar la existencia de agravios o no que les ocasiona el fallo recurrido. Además, deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo autorización del presidente, concretarse el asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas respecto a las partes o a los miembros del tribunal. Eso es todo, señor presidente. Puede hacer uso de la palabra el abogado Pedro Rafael Maldonado Flores. Gracias, señor presidente. Honorable Pleno, previo a hacer uso de la palabra, quiero requerir autorización para poder en 2 momentos específicos leer la parte conducente de cuerpos normativos en torno al derecho humano a acceso a la información. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Pleno, es necesario ilustrar a esta Corte de Constitucionalidad en torno a qué genera
la presente acción constitucional de amparo y cuál es el agravio que se ha causado en mi contra por parte de la entidad Empresa Portuaria Quetzal. En su momento procesal oportuno, amparado en los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Acceso a la Información Pública me regulan y me garantizan, solicité a la Unidad de Información Pública de esa dependencia copia certificada de varios documentos que están en posesión de dicho sujeto obligado. Habiendo presentado la solicitud y siendo expreso que solicitaba copia certificada, obviamente amparado en el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que para el efecto establece: todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten. Por lo tanto, la Constitución Política de la República me garantiza el goce del acceso a la información pública como un derecho humano fundamental. Y se consagra en lo que establece el cuerpo constitucional en su artículo 30 para que esas copias, esa información, pueda solicitarla en forma de certificación, tal y como lo hice a la Unidad de Información Pública de la entidad Empresa Portuaria Quetzal. Y esto, honorables magistrados, se consolida porque la Ley de Acceso a Información Pública establece en su artículo 20, y leo con la autorización del señor presidente, que son obligaciones de las unidades de información: 1, recibir y tramitar las solicitudes de acceso a información pública. Y en el inciso cuarto, especifica claramente que es una obligación de la unidad de información pública el expedir copia simple o certificada de la información pública solicitada, siempre que se encuentre en los archivos del sujeto obligado. Al recibir la resolución de la Unidad de Información Pública, me encuentro con la sorpresa de que se me entrega la información en forma parcial, y no solo eso, sino que no se me entrega en forma certificada, tal como yo lo había solicitado. Ante dicha acción, la Ley de Acceso a Información Pública establece que cuando la información no se entrega en la forma en que se es solicitada, la persona que ha solicitado puede interponer el recurso de revisión en materia de acceso a información, mismo que interpuse ante el interventor de la Empresa Portuaria Quetzal. Oh sorpresa, honorables magistrados, el interventor, en lugar de corregir la resolución, de ordenar que se corrigiera la resolución en la cual se me negó las copias certificadas de la información, no se podía invocar que esa información pública no constaba en los archivos de la empresa, porque me la entregan, pero me la entregan incompleta y sin certificar. Confirma la resolución de la Unidad de Información Pública y es ahí donde se causa el agravio. Me han dejado sin el derecho humano a poder accesar a información pública en poder de la Empresa Portuaria Quetzal. Y por lo tanto, no se me ha permitido gozar de este derecho, lo cual resulta contraproducente e ilegal, toda vez que los funcionarios están obligados a acatar el ordenamiento jurídico nacional. En conclusión, honorables magistrados, ¿qué ha pasado? Ante la resolución violatoria mediante la cual se me negó el entregarme copias certificadas de la información que solicité, interpuse acción constitucional de amparo, misma que fue tramitada en la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Desconozco si por error o por omisión, pero la Sala, al momento de resolver, toma una línea que para nada fue la argumentación que se había planteado dentro de la acción constitucional de amparo. Argumenta y manifiesta la Sala que las unidades de información pública únicamente pueden entregar información en el estado en que se encuentre. Honorables magistrados, si bien es cierto
en una parte de la Ley de Acceso a Información Pública se manifiesta de esa manera, también es cierto que el artículo 20 que he leído manifiesta que es obligación de las unidades de información pública a entregar las copias certificadas que se les soliciten. Pero la violación es más, porque en plena contravención al artículo 30, la empresa portuaria Quetzal y también la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo constituida en Tribunal de Amparo ignoran el ordenamiento jurídico nacional, ignoran el principio de jerarquía de las normas y le dan prioridad al artículo contenido en la Ley de Acceso a Información, en el que se manifiesta que solo pueden entregar la información en el estado que se encuentre y no al artículo 30 constitucional. Obviamente, una segunda violación a mis derechos constitucionales que el Estado de Guatemala está obligada a garantizar. Y lo más contraproducente, honorables magistrados, es que se está revictimizando, y no en lo personal, sino se está sentando un precedente negativo y nefasto para el ordenamiento constitucional de la República de Guatemala, cuando la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo decide sancionar y multar con 1,000 quetzales, la multa máxima, a una persona que lo que pretende es que se le garantice un agravio que quedó plenamente probado. Y lo principal, se está sancionando y castigando a un ciudadano que lo que pretende y lo que está haciendo es ejercitando un derecho humano fundamental, tal como lo establece para el efecto, y termino la última autorización para leer el cuerpo normativo expreso, el artículo 46 de la Ley de Acceso a Información Pública. El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental. Por lo tanto, honorables magistrados, resulta evidente, no hay que ser ningún jurisconsulto, ningún estudioso del derecho humano al acceso a la información para entender que cualquier ciudadano de la República de Guatemala y cualquier ciudadana tiene el derecho constitucional de solicitar copias certificadas de información que estén en poder de los sujetos agraviados. Por lo tanto, la Ley de Acceso a Información retoma ese derecho constitucional, establece y ratifica el derecho humano a la información pública como un derecho fundamental y obliga a la unidad de información pública de cualquier dependencia a entregar las copias certificadas que le sean solicitadas. Por lo tanto, al momento en que la unidad de información pública se niega a entregar las copias certificadas, las entrega en forma incompleta, se viola mi derecho constitucional, mismo que se consagra con la actitud del interventor de la empresa portuaria Quetzal, quien ratifica que se violente mi derecho humano de acceso a información y que se consolida en una forma realmente lamentable en el ordenamiento jurídico nacional cuando el tribunal, la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, rechaza a tutelar mi derecho. Y no solo eso, sino que multa el ejercicio de un derecho humano. Por lo tanto, honorables magistrados, esta representación solicita que al momento de emitir la resolución que en derecho corresponda, se revoque la resolución que fue expedida por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se tutele mi derecho humano de acceso a la información pública consagrado en el artículo 30 del texto constitucional y se hagan las demás resoluciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. La autoridad denunciada es el interventor de la empresa portuaria Quetzal, Carlos Antonio de Jesús La Infiesta Soto, quien comparece con el auxilio del abogado Jaime Leonel López Barrios, a quien se le concede el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados, colegas y demás personas que se encuentran en esta sala. Parte de los argumentos vertidos por el amparista pues, son ciertos, señores magistrados. En su oportunidad, el amparista presentó una solicitud a la Oficina de Acceso a Información Pública de la empresa portuaria Quetzal, en la cual requería ciertos documentos. La Oficina de Acceso de Información Pública de la empresa portuaria Quetzal resolvió hacerle entrega parcialmente de lo que estaba solicitando.
pero existe una razón fundamentada para resolverle de esa manera. Y quisiera pedir la autorización a ustedes, señores magistrados, para leerles la información que él estaba solicitando y de la cual la Oficina de Acceso a Información Pública de la empresa portuaria Quetzal no la tenía dentro, o no la tiene, mejor dicho, dentro de sus archivos. ¿Me autorizan? Sí. Parte de la información que solicitaba el amparista se refiere a un documento que justifique por qué después de 14 meses de haber informado la unidad de comercialización y mercadeo que procedería a realizar el pago, el mismo no se ha realizado. Como pueden ustedes apreciar, él se refiere a un documento que se le indique por qué razón no se le ha pagado. El otro documento se refiere que se le indique el nombre de la persona que se encuentra a cargo del pago dentro de la unidad de comercialización y mercadeo, el cargo que desempeña y los informes que haya elaborado en donde se justifique el atraso del pago. Se le informe la fecha definitiva en que la empresa portuaria Quetzal realizará el pago correspondiente. Por esa razón, la Oficina de Acceso a la Información Pública de la empresa portuaria Quetzal le resolvió parcialmente su solicitud, porque esta información no la tiene la Oficina de Acceso a la Información Pública de la empresa portuaria Quetzal, y en ese caso se le indicó al amparista que se dirigiera a las oficinas correspondientes que le dieran esa información. Pero noten ustedes que más parece que lo que el señor quiere, o el amparista mejor dicho, es que se le realice un pago. Pero para ello no es una facultad de la Oficina de Acceso a la Información Pública indicarle en qué momento se le va a realizar un pago, quiénes son las personas encargadas de realizarle el pago. Para eso, señores magistrados, existen los recursos ordinarios, si al amparista no se le ha realizado un pago, para poder formular esa pretensión ante un órgano jurisdiccional ordinario. Entonces, de esa cuenta, ante la inconformidad del amparista, viene e interpone un recurso de de revisión. Y lo que sucede, que el señor interventor resuelve declararle sin lugar el recurso de revisión ajustado o fundamentado conforme a lo que establece el artículo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué? Porque esta información que ha solicitado el amparista no se encuentra a disposición de la Oficina de Acceso a la Información Pública. Y por esa razón solicito a ustedes me autoricen dar lectura al artículo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública. El artículo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública claramente preceptúa lo siguiente: a toda solicitud de información pública deberá recaer una resolución por escrito. En caso de ampliación del término de respuesta establecido en la presente ley o de negativa de la información, esta deberá encontrarse debidamente fundada y motivada. Quienes solicitaren información pública tendrán derecho a que ésta les sea proporcionada por escrito o a recibirla a su elección por cualquier otro medio de reproducción. La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en posesión de los sujetos obligados. Con fundamento en esta norma jurídica, tanto la Oficina de Acceso a la Información Pública como el interventor de la empresa portuaria Quetzal se resolvió entregarle parcialmente la información que solicitaba el amparista. De tal manera, señores magistrados, que ni la Oficina de Acceso a la Información Pública ni el señor interventor, al haber dictado la resolución que supuestamente le causa agravio al hoy amparista, no vulnera derecho constitucional alguno del amparista,
Por consiguiente, señores magistrados, la sentencia hoy objeto de impugnación se encuentra dictada conforme a derecho, fundamentada en el artículo 30 de la Constitución Política de la República y en el artículo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública. De esa cuenta, señores magistrados, es que solicito a ustedes que en el momento oportuno en que se resuelva el recurso de apelación, el mismo sea declarado sin lugar. ¿Ya? En consecuencia, se confirme en su totalidad la resolución venida en grado. Puede hacer uso de la palabra la agente fiscal, abogada Maritza Yesenia Castillo López, del Ministerio Público. Gracias, señor presidente de la Corte de Constitucionalidad. Tenga usted muy buenos días, igual a los demás magistrados de esta honorable Corte de Constitucionalidad, abogado interponente de la presente acción de amparo, terceros interesados y demás público presente. El Ministerio Público comparte el criterio sustentado por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, en su resolución de fecha 21 de noviembre del año 2014, en la cual declara sin lugar la acción de amparo promovida por el hoy interponente. De conformidad con las constancias procesales, se ha establecido que lo que señala como acto reclamado el interponente es la declaratoria sin lugar de recurso de revisión, en virtud de una resolución que fue proporcionada de forma incompleta, según sus argumentaciones. Del análisis de las actuaciones se ha establecido que la información fue proporcionada y en su momento se le dio información del por qué no podía entregarle el resto de documentos que él solicitaba, en virtud de que, como lo han manifestado, no se encontraban en su poder. De ahí que la autoridad recurrida ha actuado en el uso de sus facultades legales, tal como lo establece el artículo 45 de la Ley de Acceso a la Información, por lo que se evidencia que no existe agravio alguno que pueda ser reparable por la vía constitucional y mucho menos que la misma sea reparada a través de esta vía. En virtud de lo antes considerado, esta honorable Corte se ha pronunciado con respecto a la inexistencia de agravio dentro del expediente 4801-2009 de la fecha de 10 de junio del año 2010. Ante la inexistencia de tal agravio, esta representación solicita a los honorables magistrados que el recurso de apelación planteado sea declarado sin lugar y en consecuencia se confirme la sentencia de primer grado denegando el amparo solicitado. Gracias. Se clausura la audiencia vista pública.